Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias, buenas noches a todas las personas que están reunidos con nosotros hoy en esta velada de 7 de la noche, donde estaremos presentando la tan esperada conversación con Raumar. Marta Raumar ha estado pues un poquito delicada en problemas de salud, pero ya está de nuevo aquí en el ruedo con nosotros. Importante para nosotros que nos trae información sobre su grupo, sobre sus actividades, en fin, vamos a estar inmediatamente conversando con ella. Para las personas que están aquí reunidos por primera vez, muchísimas gracias, gracias por todos los presentes y por favor le invitamos a suscribirse al canal porque es importantísimo que estemos en contacto y utilizar pues los algoritmos y las posibilidades que ofrecen estos sistemas para estar conectados. Y lo más importante, como siempre decimos, compartir para que esta información fluya y llegue a tantas personas que necesitan tener luz sobre los acontecimientos que estamos padeciendo aquí en nuestro hogar. Gracias a todos y pasemos inmediatamente en este contacto conversando con Raumar. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, 7 de la noche, donde estamos de lujo en esta presentación que contamos con nuestra gran amiga, que por razones X que ella nos va a comentar en este momento, ha estado un poquito retirado del plano político, pero ya está de vuelta y para nosotros es un privilegio tenerla aquí. Marta, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Ahí no también como quisiera, pero no tan mal como desearan otros, pero bueno, ahí no estoy completamente de vuelta. Recuérdate que te dije que estoy pendiente a varios tratamientos médicos. Este próximo lunes voy a tener una cirugía, lo cual me va a permitir por el trayecto, supongo yo, de tiempo, si no existen complicaciones, poder llevar a cabo nuestra caravana del día 14. Sé que han habido comentarios porque siempre todo el mundo me llama a decirme, pero bueno, yo no le paro bola a eso, porque figúrate, el mundo para que sea mundo tiene que ser así, de que si yo dejé todo, que si ya yo no apoyo a Trump, mi apoyo a Trump siempre fue, es y va a ser incondicional. Haga lo que él haga, yo voy a apoyar a Trump. Ese es el hecho. Lo mío es Trump. Yo me metí y me involucré en esto por Trump el día 15 de junio del año 2015, cuando lo vi por primera vez en mi vida, bajando aquella escalera que yo no sabía ni quién era. Yo me enamoré, políticamente hablando, de ese hombre, del amor de él que él siente por esta nación, claro, de su pasión, de su decisión, de su temple, de su forma de hacer los negocios, de su forma de conducir esta nación y de todo. Los 4 años que nos dio de presidencia fue una muestra de lo que es ser un buen presidente, de lo que es manejar una nación correctamente, y eso que según los demás, él no era políticamente correcto. Pero él es el único que, si todavía nos dan chance, aún haciendo un paréntesis, que yo sé que como la primera vez que corrió, no lo van, que estuvo en la Casa Blanca, no lo van a dejar hacer todo lo que él quisiera o pudiera hacer para salvar esta nación, porque tenemos un enemigo potencial en los demócratas, que siempre van a estar obstruyendo los pasos de llevar la nación hacia adelante, porque mientras mi maravilloso presidente Bello quiere poner a América de primero, salvarla, hacer una gran nación, volverla a ser la nación más maravillosa del mundo, más envidiada y más admirada, ellos quieren exactamente todo lo contrario, hacer esta nación la más dilapidada de todas, la más miserable. Ya la tienen vendida, el showcito ese con el pelele de Comelado,
todo fue un teatro para poder hacer su antojo. Eso se sabía, desde un principio se sabía, pero y eso que supuestamente le iban a poner 14 asesores, pero bueno, eso es lo que nos queda de esta nación. Marta, nosotros estamos en presencia de los dos extremos, el bien y el mal. Aquí no hay tintas medias. Estos individuos representan el mal y quieren destruir esta nación y están confabulados con esa mentalidad del globalismo que nos está arrastrando al borde de lo que nadie desea, que es la destrucción de nuestra familia y del futuro de nuestra descendencia. Yo tengo mi fe centrada que en cuanto Trump entre en la Casa Blanca, porque yo sé que sí va a entrar, por favor, se le alumbre y nos saque de la ONU. La Agenda 2030, esa es la destrucción de esta nación. Estamos viendo cosas incalculables, maestros botados de sus escuelas porque dicen que lo que Dios creó y lo que creó la biología, que existen dos sexos, y eso lo dice el ADN, eso lo dijo Dios. Entonces te votan por decir eso, te votan en un restaurante o de un avión, votaron a una madre y una niña porque y reconoció a alguien del staff del avión. Son las cosas nunca vistas. Mira, yo puedo aceptar que a una persona fea no se le haga bullying, no se le diga que es fea, a un gay no se le ofende y se le diga marí, que esto y que lo otro. Está bien, porque eso forma parte del respeto, que eso nos enseñaron la generación de nosotros, no la que viene ahora de cristal de aquí para adelante, que no respeta a nadie, no se respetan ni ellos mismos. Ni ellos mismos. Pero de ahí a tener que decir que una flor de muerto es una flor bonita, comparado con una rosa o con una orquídea, tampoco, dista mucho. Está bien, vámonos a hablar de la flor de muerto, pero no me diga que es más linda que la orquídea. Mejor obviemos el tema, pero es que no están queriendo ni obviar el tema. Están queriendo imponer. Perdona. Y que eso es el tema. Ellos están tratando de restregarnos, de imponerlo esa situación. Cada quien haga lo que quiera hacer y crea lo que quiera hacer, pero no te lo imponga. Pero estamos cayendo nosotros los republicanos en lo mismo. Exactamente en lo mismo. En querer imponer nuestras ideas. Y yo, como Trump, no soy políticamente correcta. Yo ni siquiera soy política. Como se lo dije a alguien hace unos días. Yo estoy en esto por Trump. Permiso. Yo estoy en esto por Trump. Pero no soy ni siquiera republicana. A estas alturas de estos momentos, como estoy viendo yo todo lo que le han hecho a mi maravilloso presidente bello, como a Jesucristo, que lo único que me había faltado es que me lo crucifique. No creo en ningún republicano, no creo. ¿Dónde está María Elvira? ¿Dónde está Jiménez? ¿Dónde están todas esas personas que se supone que llegaron ahí por nuestro voto para hacer nuestra voz en el Congreso y en el Senado? ¿Dónde están? ¿Dónde apoyaron a mi presi bello cuando los juicios? ¿Dónde le están dando su apoyo ahora en su candidatura? Están bajo las faldas de sus madres o en el basement como estuvo el PLLS de Biden en el 20. No están. Así que para mí ellos no existen. Estas elecciones para mí se trata única y exclusivamente de Trump. Y como demócrata, porque eso sí lo soy conservadora y sí me considero patriota, porque patriota es el que ama a este país, y yo a este país lo amo con mi vida, con mi sangre, y si el día de mañana tengo que salir allá afuera y dar mi vida por este país, que es para ser el país de esos nietos que nosotros tenemos, la doy sin pensarlo dos veces. Ayer sucedió un incidente, lo que a veces dice que como el cuento del león, el burro y el mono, creo, no discutas con los burros. Y va para ti, tú sabes que es contigo porque te lo voy a mandar para que lo veas. Las frases más tontas que siempre escucho. Hay una persona que yo admiro mucho, porque es una persona que pudiera hacer lo que quisiera
si se lo propusiera, porque es extremadamente inteligente. Doy gracias a Dios que cayó en nuestro ámbito a la redonda de nosotros, no quiero entrar en más detalles, que me ha dicho lo siguiente, y lo he oído de otras personas, pero depende de quién te la diga, de quién más te duele, quién no te duele. Yo no voy a votar por nadie. A mí no me interesan las votaciones porque salga quien salga, aquí es lo que hay es que trabajar. Sí. En ese momento yo estaba ahogada, no podía contestar bien, pero le dije lo siguiente. ¿Tú estás seguro que es lo mismo? ¿Tú estás seguro que es lo mismo trabajar ahora como estás trabajando un animal que no te pasa ni una hora corrida en tu casa para que vayas y pagues la carne a $40? Para que vayas y pagues la gasolina a $5? Claro. No es lo mismo. Pero bueno, no tengo chance porque de discutir contigo eso en este momento. Pero tú que lo pensaba por los hijos que tiene y la mujer que estaba adelante, que ya logré amordarla a esto de que es verdad que hay que ponerse para esto, porque también resulta que nadie es profeta en su propia tierra. Nunca. Y desdichadamente las cosas se tienen que dar por sí solas. Ya a otra parte, o sea, mi hija más chiquita con su marido, poco a poco eran más o menos de la misma opinión, de que para qué la política, de que esto y que lo otro. Y ya gracias a Dios tengo esas dos almas del lado acá. Ahora últimamente estoy mejor que cuando era jovencita, porque tengo muchas más citas. Me la paso en la calle y he logrado, donde quiera que voy, donde quiera que me siento, donde quiera que hablo, con los Uber que me llevan y me traen, con los médicos, con todo el que yo puedo abrirle mi boca y contarle cuál es la única opción para esta nación, lo hago. Y todos están convencidos. Todos están convencidos. Gente que antes me decía, ay, pero tú estás segura. Ay, pero te dicen que él está loco. Digo, ese loco, les decía, es el único que puede salvar esta nación. Y hoy me dicen, si no sale él, nos vamos a hundir. Dígole, y eso que tú no te sabes toda la parte de la historia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Saber también, que fue por lo que te empecé esto, es que la democracia existe. Si fuéramos a estar obligados a votar por un solo candidato o apoyar a un solo candidato, en cada elección se presentaba un solo candidato y los demás no existían. Bueno, ese tipo cuando se hable una amplia gama de candidatos con sus defectos, sus virtudes, su récord político, sus defectos, que los hay muchos con muchos defectos, claro, es para que tú escojas, para que tú te des tu oportunidad de decidir a quién vas a apoyar y a quién no vas a apoyar. ¿Entiendes? Mira lo que sucedió en la ciudad de Jayalía. Sí, con tu permiso. Por poco me tiran piedra como las musulmanas, porque no me dio mi soberana gana apoyar a Angélica Pacheco, porque yo digo que los principios no se cambian. Y si yo desde la primera vez que ella empezó, sin conocerla a ella, sin conocer a su marido, empecé a tirarle, empecé a hacerle la guerra por el marido, su gorrita, el pullover y la botella, etcétera, etcétera. Ahora, no iba a cambiar. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, lo acabamos de presenciar. Tuvo que ir detenida, y de Santi, que eso no lo entiendo, no quiere decir que con eso esté de acuerdo, porque lo que ella la llevó presa o detenida y está bajo fianza, no fue por problemas políticos, algo así, por problemas políticos, ni fue por problemas con el cargo, pero ahí bueno, nosotros sabemos que se está moviendo detrás de todo, claro, eso, y quién es de la yuca. El de la yuca, tú sabes la palabra que va antes, el adjetivo que va antes de la yuca. El bobo. De que está moviendo toda su ficha, hizo que la separaran del cargo, cosa que a mi modo de ver todavía no podían hacer, pero bueno, eso no me interesa. Me interesa es que yo no la iba a apoyar. Y cuando no estoy de acuerdo con alguien, no la apoyo y punto. Yeah. Me digas lo que me digas que no soy honorable, me digas que no soy patriota, me digas que no merezco estar en un chat, me digas que tengo que tener pruebas. Yo, para tener una convicción de lo bueno o lo malo de una persona, no
No, eso no necesito pruebas ni nada de eso. Eso se llama lealtad, convicción. Si tú no tienes las convicciones claras, eres presa de todo eso que tú estás mencionando, de que te van a decir y uno se asusta o se cree o se aminora por lo que digan los demás. Si uno tiene sus convicciones claras, no hay nada que te pueda cambiar de tu línea. Pero importante este detalle que yo te voy a mencionar aquí. Todo hace de que no hay ninguna forma de que Trump vaya a perder las elecciones. De eso estamos claros. El país está en una convulsión absoluta detrás de Trump, pero estamos presentes a la maldad de estos degenerados que, como siempre digo yo, van delante de nosotros siempre porque ellos están todos unidos detrás de la hoja y el martillo empujando, y ellos no les importa lo que digan nada de ninguno de ellos. Todos están unidos. El de nosotros está el protagonismo, está la imagen, está la vanidad, todas esas cosas que pululan contra nosotros. Nosotros sí requerimos de un milagro. Recuérdate que yo para todos ahora, en base a esa persona, bueno, soy el ser humano más protagonista del mundo. Bueno, déjame decirte, necesitamos y requerimos de un milagro. El milagro es del cielo, sí, para el que tenga las convicciones religiosas o religiosas no, de convicciones. De fe, sí va a haber el milagro. De fe. Pero nosotros necesitamos que esa fe, que ese milagro se traduzca en el plano de nosotros, como dice el dicho, a Dios rogando, con el mazo dando. Para que este milagro se dé, de que estos degenerados no logren su objetivo, el único secreto, el único milagro es que todo el mundo tiene que salir a votar. De ahí depende que el milagro se dé, porque estos tipos tienen todo preparado para volver a dejarnos, quitarnos la escalera y robarnos la escalera y dejarnos con Alguien me llamó, perdona que te interrumpa, y dice que en la radio, yo desdichadamente no tengo tiempo de oír radio, estaban diciendo de que habían pedido o obligado o hecho que los republicanos firmaran algo de que iban a estar de acuerdo con las elecciones, los resultados de las elecciones, cualesquiera que fueran. No, si es verdad o mentira, no lo sé. Cualquiera no. Yo no oigo radio. Cualquiera no, porque si están haciendo fraude, yo simplemente no tengo por qué aceptar. Si es de buena... Pues mira, que dice que todos ellos firmaron. Bueno, entonces sabemos, que todos los republicanos firmaron. Entonces estamos arrastrados y seguimos arrastrándolo con el mismo pantano. Mira, otra cosa, corte de lo que estábamos hablando. Yo no considero que porque Gustavo Rodríguez apoya a Mariita Pérez y Raumar apoye a Periquito Pérez, no podamos estar unidos ambos en apoyar a Trump, que es el protagonista de esta novela, el protagonista de esta nación, el líder máximo de esta nación. No voy a decir partido, pues ya te digo, el Partido Republicano para mí quedó en el ayer. De esta nación. Entonces, si porque Gustavo no apoya a Marillita y Raumar no apoya a Periquito, no se pueden unir para apoyar a Trump, estamos fritos. Estamos fritos. Y piénsalo bien, la caravana que viene el 14 es para Trump, no es para Raumar. La caravana es en apoyo a las convicciones que le quieren, la convicción que le quieren poner a Trump, que Trump no es un convicto todavía, y la candidatura que va a salir, sabemos que va a salir él electo como el candidato del Partido Republicano. Para eso es la caravana, para enaltecer a nuestro presidente Trump, para demostrarle nuestro apoyo, para demostrarle que él no está solo. No es para enaltecer egos de ningún otro tipo de candidato. Es para decirle a él, el pueblo sí está contigo. Miami-Dade completo está contigo. La Florida está contigo. Ahora que si tú por X o por Y, porque no estás de acuerdo con mi posición ante X o Y candidato, no quieres asistir o no quieres apoyar,
lo siento mucho, es mucho problema tuyo. No. Yo hubiera querido haber hecho esa caravana este mismo día 4 de julio, como la hace como 3, 4 años atrás, pero no puedo porque el lunes estoy sometiéndome a una operación y no voy a estar disponible para el día 4. Por eso es que la dejé para el día 14, que ya estaría alrededor de de que el día 11 creo que es el día que le declaran la sentencia, y el día 19 es el día que ya lo declaran como el candidato del Partido Republicano. Sí. Lo proclaman el candidato del partido. Yo estoy no confundido, estoy mentalmente perturbado por todo eso que tú has dicho, la cantidad de gente que deberíamos estar en un frente común, como el caso de los comunistas, todos detrás de la hoz y el martillo. Nosotros todos tenemos que estar detrás de Trump. No es el ser divino, no es el ser perfecto, pero es el que representa mejor los valores que nosotros deseamos para nuestro futuro, o por lo menos para el futuro de nuestra descendencia, porque ya yo estoy mandado a recoger. Me hiciste acordar de algo, una persona muy estudiada, muy influente, una persona que nosotros admiramos, muy amigo de la familia, bueno, se hizo amigo, nosotros por esto no lo conocíamos, vino aquí a mi casa en hace como 2, 3 elecciones hacia atrás, como a lo mismo, presionarme para que yo diera mi apoyo a alguien a quien yo no quería darle, y me dijo esta frase: ¿acaso tú te piensas que Trump es Dios? No abras. Y yo le dije, no, Trump no es Dios. Yo sé que Trump no es Dios porque Dios es uno solo y es el Todopoderoso. Pero de lo que yo sí estoy convencida es que Trump es el instrumento de Dios para salvar esta nación. Claro. Que Trump es un ungido de Dios. ¿Y tú crees así? Buena cristiana, algo me quiso decir. Digo, bueno, esa es tu opinión. También por lo mismo, porque no quería apoyar a X candidato. Más que eso, era porque estaba dando mi apoyo a un candidato que por ninguna razón ellos querían que yo apoyara, porque la persona es completamente instruida, preparada para ese puesto, y se oponían totalmente a que yo apoyara a esa persona. Muchas personas se distanciaron del grupo y de mí. Muchas personas me llamaron a insultarme por haber estado dando mi apoyo a esa persona. Pero esa es tu opinión. La opinión tuya yo no la puedo cambiar. La que vale la que tú tengas de mí, yo no la puedo cambiar. A mí me vale la que tengo yo sobre mí misma, sobre mis principios y sobre mis convicciones. Como mismo, sin conocer a Trump, algo me dijo: síguelo, apóyalo, y lo hice. Así mismo hago con el resto. Tú acabas de decir algo que es la característica propia de un líder. La persona que tiene sus convicciones propias, que no se dejan alienar por otras personas. Tú eres un líder y por eso... Perdóname, pero tú eres un líder que arrastra el pensamiento de muchas personas que a veces se desvían porque ellos sí no son líderes y necesitan, dice, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? O sea, toda la gente sigue a alguien y esa persona es un líder y tiene que tener los valores que tú acabas de mencionar: seguridad en sí mismo, convicción absoluta de lo que tiene que hacer, y tú las tienes. Para nosotros es importante personas como tú que se mantengan en esa actividad, que siga produciendo esas caravanas, esas actividades de calle, esas cosas que solamente tú, en tu estilo propio, lo sabes hacer. Y las personas que en ese camino que te han seguido se quieran bajar, que se bajen. Yo nunca le he impuesto a nadie en el grupo: no se puede votar por fulano y no se puede votar por ciclano. Exacto. En las primarias, todos los miembros del grupo pueden votar por quien deseen. Se ha comentado entre miembros del grupo en reuniones sobre este o aquel candidato, pero donde único sí llegamos a una convicción total del grupo entero es en las finales ya. El que quedó, por ese sí tenemos que votar todos. Entonces no sé qué tiempo nos quedará, que me dejen decir
que el día domingo 14 a las 11 con salida a las 12, destino a Mar-a-Lago. Vamos a estar en el Wetland Mall de Hialeah, que es la 49 y creo que la 16. Ahí nos vamos a reunir con salida a las 12 del día, rumbo a Mar-a-Lago, a darle nuestro apoyo a nuestro presidente Trump. Los esperamos ahí, todo aquel que quiera unirse, todo aquel que quiera apoyar. No estoy en condiciones, no puedo, no tengo posibilidad de ponerme a hacer carteles y cosas en esta ocasión. Así que por favor lleven sus propias pancartas, lleven sus banderas. No para que todos saben el número, Gustavo se lo puede poner allá abajo. Está saliendo en pantalla. Porque nuestros autos no lo tenemos ahora disponible. El Camaro fue pérdida total y el Cadillac está roto también. Vamos a ir en otro auto rentado y entonces nos llaman para que sepan que estemos ahí. No vaya a ser que lleguen, no vean los autos que habitualmente ven y piensen que no vamos a estar ahí. Bueno, a través de estas plataformas vamos a seguir anunciándolo. Aquí en pantalla está saliendo el póster que tú hiciste de la información y por supuesto el número está aquí en pantalla para que se comuniquen con Marta. Importantísimo lo que dije hace un momento, el milagro se va a hacer en la mano de cada uno de nosotros, que logremos ir todos a votar y que empujemos a la gente, que podamos llevar, que podamos incentivar para que el milagro se dé, que la gente vaya a votar. De eso depende. Y bueno, como siempre, el grupo va a estar apoyando. Siempre preparamos un grupo para estar en los colegios electorales apoyando a los candidatos y otro grupo que va a estar en stand-by para las personas adultas que no tengan del Partido Republicano, claro, que no tengan el medio para llegar al colegio electoral a votar, que se comuniquen con nosotros a través de ese número que tú vas a poner ahí. Aquí está. Y que entonces nos den su dirección y eso, y alguien del grupo de confianza, no le vamos a mandar a nadie un depredador ni nada, y mucho menos a Biden, para que vayan y los recojan y los lleven a votar y después los devuelvan a su casa. Esa tarea la hacemos cada vez que hay elecciones. No, y tampoco la persona que los va a llevar le va a dar un helado, así que no se preocupen que no va a estar castigado por el famoso helado. Ese helado que este individuo se come, lo comenté el otro día, es un helado de de Coca-Cola que él se toma y es la única manera como él se ha podido mantener durante todo ese tiempo. Pero con lo que sucedió en el debate, yo creo que ya todo esto es historia, lo vamos a estar viendo en los días subsiguientes. Mis amigos, en nosotros está la mano del futuro de nuestras propias familias. Depende de lo que usted quiera pensar, hacer, se quiera bajar de la continuidad de las cosas que usted sigue, Marta, o no. Depende de usted, pero la realidad es que de usted que depende su familia. Y si usted no da un paso adelante para defenderlo, nos va a arrastrar a todos a que... Y recuerden algo, el trabajo enaltece, el trabajo existe desde que nosotros tuvimos uso de razón. Trabajar es un honor. Y trabajar, va a haber que trabajar con Biden, con Trump, con el maldito de Obama, con el que esté allá arriba, en Cuba cuando estaba Fidel, ahora que está acá, bueno, no, los cubanos no trabajan. El trabajo es el trabajo, pero no es lo mismo trabajar con un buen líder, con un buen presidente en la Casa Blanca, que trabajar con una persona que está dilapidando las arcas de la nación, que es suelta y suelta y suelta billetes. El dólar cada vez pierde más valor. Estamos quedándonos con las arcas de esta nación vacía y los bolsillos de ellos engrosándose y engrosándose. Y eso es que tenemos ahora al pelele este. Y no se lo diga a nadie. Y no se lo diga a nadie, que nadie se entera, y estamos al borde de una tercera guerra mundial por culpa de estos anormales. Quiera Dios que eso no pase por nuestros nietos. Claro que sí. Marta, nos queda un minuto nada más. Quiero despedirme y dejarte a ti el final. Gracias nuevamente, gracias por la oportunidad de verte y que te veo que estás enérgica, aunque sé todos los
percances que estás pasando de salud. De verdad, en mis oraciones está incluida el que mantenga la luz sobre ti. Gracias. Y a todas las personas que te siguen. Muchísimas gracias, amigo, por habernos acompañado en esta velada súper especial con Marta. Les deseo lo mejor. Y Marta, todo tuyo. Bueno, quiero ratificar otra vez que nuestra caravana va a estar saliendo de Westland Mall en Hialeah, en la 49 y la 16, el domingo 14 de julio. A las 12 estaremos ahí preparando los autos, a las 11 con salida a las 12 en punto, rumbo a Mar-a-Lago, a brindarle nuestro apoyo a nuestro presidente. Quiero pedir muchas oraciones por nuestro presidente. Recuérdese que todavía está pendiente del paripé de la sentencia que le quieren poner, y también de la nominación, que es que no hay otro a quien van a nominar. Ya sabemos que va a ser nuestro presidente bello Trump, pero que con estos demócratas nunca sabemos. La oración tiene poder. Orar mucho por nuestro presidente, por su familia y por esta nación. No podemos dejar arrebatarnos lo que Dios y los padres fundadores nos dejaron en nuestro poder. Amén. Está en nosotros, en unirnos, no en separarnos y por esto o por aquello. Tenemos que unirnos y dejar al libre albedrío, porque Dios, que fue Dios, que es Dios, permitió el libre albedrío. Como nosotros, que somos humanos, pecadores, no le vamos a permitir a los hermanos que tenemos al lado el libre albedrío de votar por quien desee votar o apoyar a quien desee apoyar. Eso es todo. Que Dios bendiga esta nación, a nuestro presidente. A ti muchas gracias por permitirme estar aquí. A ti. Y a tu teleaudiente también. Hasta la próxima. En una próxima oportunidad los esperamos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly